Cobertura especial. Ya ha declarado el embajador de Rusia ante Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dice, advertimos de que cualquier tipo de acción tendría consecuencias. Consideró que Estados Unidos no tiene el derecho moral de culpar a otros países por el uso de armas químicas. Hasta ahí la declaración del embajador de Rusia en Estados Unidos. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica y le agradezco esta comunicación, así que como también que haya aguardado esta declaración de la primera ministra británica Theresa May, el maestro Moisés Garduño. Él es especialista en Medio Oriente, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Bien, buenas noches, un saludo al auditorio. Maestro, ¿cómo entender esta decisión del día de hoy del gobierno de Estados Unidos de atacar a Siria? Bueno, es una situación compleja, tanto en términos estratégicos como también en términos, sobre todo, humanitarios. Debemos de recordar primero que el ataque, al menos los primeros ataques que se han dado, han sido cerca del suburbio del sur de Al-Qiswa, en Damasco, cosa que pone alertas estratégicas, sobre todo no tanto para el mismo gobierno de Bashar al-Assad, sino para las posiciones iraníes que han estado mucho tiempo, desde prácticamente 2015 hasta la fecha, en esa zona, y que puede ser, en términos estratégicos, un ataque que pueda hacer que estas bases iraníes puedan desaparecer e incluso replegar a esto que consideran una amenaza a la seguridad nacional de Israel directamente por parte de las fuerzas que están haciendo estos ataques. Obviamente el discurso que se está utilizando es el de las armas químicas, pero lo complejo de este discurso radica en que no tenemos hasta el momento, y ni siquiera por las mismas presentaciones de Mattis frente al mundo en estos anuncios que acaba de hacer, una prueba fehaciente de que el ataque químico ha sido elaborado por el régimen de Bashar al-Assad. Con esto no quiero decir que Bashar al-Assad no haya sido el responsable del ataque, pero realmente no estamos en condiciones de saber exactamente a quién se le debe atribuir dicha responsabilidad. Claro, de hecho veíamos a los periodistas que se encontraban en la sede del Pentágono ser muy incisivos con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, de preguntarle, ¿Estados Unidos tiene una prueba fehaciente y clara de que hubo, armas químicas en este ataque de Duma, y dos, que estas armas químicas provenían del gobierno de Bashar al-Assad? ¿Podría haber una intención del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de haber atacado sin tener una prueba fehaciente, maestro? Pues todas las posibilidades realmente están sobre la mesa, porque lo que tenemos a ciencia cierta es el ataque y las consecuencias estratégicas de este ataque. Si uno mira, por ejemplo, los medios estadounidenses van a repetir hasta el cansancio que el responsable es Bashar al-Assad. Si vemos los medios rusos, vamos a ver hasta el cansancio que no hay pruebas fehacientes de dichas acusaciones. Si nosotros triangulamos esta información de esta manera, nosotros podemos superar lo que pasa en la esfera pública transnacional para fijarnos sobre las consecuencias directas de estos ataques y poder ver, por ejemplo, que la comunicación que tuvo Macron, el presidente francés, con Vladimir Putin, ha sido una cuestión que nos puede más o menos tranquilizar en el ámbito de la comunicación con Rusia, comunicación que no se ha dado con Estados Unidos ni con Gran Bretaña, pero por lo menos hay un puente de comunicación que está tendiendo Francia, y eso puede evitar hasta cierto punto que la situación no escale, pero el riesgo ciertamente está ahí latente. Me parece que lo que ahorita hay que estar al pendiente es obviamente que muera la menor cantidad de personas, que haya una supervisión sobre las consecuencias de estos nuevos ataques, porque estos ataques obviamente agravan la situación en la que ya se encuentran pues millones de sirios al interior del país, más los que están fuera también de Siria. Entonces, no podremos saber a ciencia cierta quién es el culpable o quién es el responsable de las armas químicas, pero a final de cuentas Trump ha tomado la decisión, pero mucho ojo, la ha tomado con Gran Bretaña y Francia para mantener
canales de comunicación con Rusia. Muy bien, justo para allá iba, maestro. ¿Por qué si la guerra civil en Siria se dio desde 2011? El año pasado hubo un ataque por parte de Estados Unidos, un ataque menor. ¿Por qué hasta este momento el gobierno de Donald Trump decide lanzar una ofensiva militar más agresiva acompañado de Gran Bretaña y Francia? ¿Por qué hasta este momento? Bueno, hay varias hipótesis. Le podemos decir, para empezar, dos de ellas. Una tiene que ver con la política doméstica en Estados Unidos, que, al igual como hace un año, tenía mucha complejidad con respecto a las acusaciones a Donald Trump por el famoso Russiagate y también ahora por las acusaciones de los documentos que se le confiscaron a su abogado particular Michael Cohen, y entonces serviría, de acuerdo con esta hipótesis, un poco para distraer la atención internacional y de la opinión pública estadounidense hacia lo que está ocurriendo en Siria. Esto es una hipótesis porque el ataque que se está generando ahorita es un ataque, como lo ha comentado el ejército norteamericano, de corto alcance, de un solo tiro, como se le denomina, así que esperamos que sea un ataque que no tenga consecuencias más allá de esta digamos, papel disuasivo. La otra hipótesis que se puede conectar es que de un año hacia ahora, la avanzada que ha tenido dos grandes aliados de Bashar al-Assad en el sur de Siria ha sido cada vez más importante. Estoy hablando particularmente de la Guardia Revolucionaria iraní y de los aliados del Partido de Dios, también llamado Hezbollah, que han estado acercándose cada vez más a 50 kilómetros de los Altos del Golán, lo cual es una zona de suma importancia estratégica para el ejército y el Estado de Israel. Esto podría encender las alarmas de uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, que es Israel, y por lo tanto impulsar una especie de ataque como el que estamos viendo ahorita, no tanto para cambiar el régimen, incluso se ha pronunciado así Theresa May en su discurso, sino para expulsar a esa amenaza que percibe el ejército israelí utilizando este panorama de las armas químicas. Entonces, con esas dos hipótesis, hasta el momento, podemos ir explicando lo que está ocurriendo en Siria a la espera y obviamente a la esperanza de que no haya muertes, que no haya víctimas ni sirias y sobre todo rusas. Eso es muy importante de subrayar para que no escale la situación. Por supuesto. Maestro, muy buenas noches. Lo saluda con gusto Lupita García Girón. Dice que, bueno, no deberían de tocarse pues personas, ciudadanos rusos. ¿Se tendría que blindar de alguna manera Estados Unidos ante esta tensión? ¿En qué sentido va la pregunta? Disculpe. ¿Blindarse Estados Unidos ante esta tensión entre, bueno, luego de atacar Siria? Pues mire, yo pienso que ahorita en un ataque de esta magnitud pues no tenemos nada asegurado, todo puede pasar y todos los escenarios están abiertos. El blindaje no es tan, digamos, no da tanta certidumbre. Ahora mismo estamos viendo que las baterías antiaéreas sirias han, por ejemplo, interceptado 13 misiles en la localidad de Kiswa, con lo cual pues tampoco podemos hablar de una efectividad del 100% de los ataques estadounidenses. Y hay que estar muy atentos de la respuesta rusa, ya sea en el ámbito retórico por parte de Vladimir Putin o de su ejército o de su secretario de Exteriores, o también a través de una, digamos, discurso también del mismo Bashar al-Assad. Muy bien, maestro Moisés Garduño, muchísimas gracias por este análisis, por ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento en el mundo, hay que decirlo, después de esta decisión del gobierno de Estados Unidos de atacar Damasco. A sus órdenes, buenas noches, seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno,